Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven Heroes Victory Road. Y bueno, en esta ocasión os traigo yo creo que lo más interesante que nos dejaron las noticias de ayer. Obviamente pues si no las habéis visto está justo en mi anterior vídeo, así que literalmente no tiene pérdida. Y ahí bueno pues se enseña un poco tanto el sistema gráfico, bueno, la interfaz gráfica como... que puedes jugarlo literalmente de 20 maneras, es decir, con la consola girada, vertical, horizontal, con lápiz, sin lápiz, con mando, sin mando, en televisor, en la propia consola y en móvil. O sea, de verdad que es una absoluta barbaridad. No dicen nada de PS4, pero... en teoría va a salir para PS4 también, así que pues veremos a ver qué anuncian en febrero, porque serán las siguientes noticias en febrero. Pero si hay algo que ha impactado muchísimo es la imagen que estáis viendo en pantalla. ¿Quién es ese personaje? Y hoy os lo voy a revelar, o por lo menos a intuir más o menos por indicios quién puede ser. Pero antes me gustaría que vieseis vosotros, ¿vale? Yo ya lo he visto, esta imagen. Vamos a comentarla rápido y ya después pasamos al tema principal, al plato fuerte. Y es que bueno, como sabéis, pues el póster promocional trae esta cantidad ridícula de personajes, son un huevo y es de los mejores pósters que he visto. O sea, de Inazuma Eleven me parece una auténtica salvajada, este artwork es sensacional y bueno... Veis que vamos a empezar por abajo, ¿vale? Obviamente los del centro sabemos perfectamente quiénes son. Vamos con las sombras, ¿vale? Abajo a la izquierda pues tenemos a Kruger, Dylan, Sion, Gazelle, Paolo, Héctor, Austin, Afrodite, Torch, Bobby, Eric. Veis que las sombras se corresponden, así que pues eso mola. Celia, Nelly. Por cierto, todo esto hecho por Sync, ¿vale? Seguidle en Twitter, que es quien ha descifrado todo esto. O quien ha puesto los nombres uno por uno, que es una auténtica matada y mola muchísimo. Vemos Nelia y Celi, o sea, Nelia y Celi, muy bien. Nelly y Celia, que aparecen ahí, pero seguramente sean personajes jugables. O sea, es decir, este es un póster con todos los personajes, probablemente sean personajes jugables. Igual que Silvia que veis por ahí. Luego tenemos Steve, Archer, Kaiser que no sé quién es, Scotty, Harley, Ozrock. Meten ahí uno de Galaxy junto luego a Phobos, el portero de su equipo, Keenan, Trina, Roleya, Arculus y Circulus, que me va a flipar muchísimo verlos aquí. O sea, es que literalmente están todos, chicos, es que están todos los jugadores. Adi, que le vemos ahí de Go, Roleya, como hemos dicho, Desmodus y Wolfram ahí al fondo. Veis que están juntos, o sea, los que son de temática similar están uno al lado del otro. Beta y Alpha, pero no vemos a Gamma. Si no me equivoco, Gamma no está ahí. A lo mejor está por ahí escondido, pero no sale Gamma. Luego también, bueno, Merigiris, obviamente pues son la parejita. Pino, que es referencia pues al equipo suyo en Chrono Stones. Luego, a ver, ¿quién más? Vladimir, Gandares, no está su compañero, no está el compañero de Gandares, pero bueno, suponemos que va a estar él también. Bala Gásgula, del equipo de Falan Medius, Nox, Lucian, Dark, Eugene también por ahí. Uno que es desconocido y otro que es desconocido. A ver, yo creo que ese es King, ¿no? O sea, yo creo que ese pelo corresponde totalmente al portero de la Real Academy, King. Y bueno, pues Rusty no sé quién es. Sinceramente no me suena. Supongo que es el nombre europeo de algo de Ares y Orión, porque los nombres europeos son bastante raros y no me los sé prácticamente. Y Poskol, el portero de Ragna, o sea que va a estar Simon también. Luego sale Mer otra vez, pero es la segunda vez que sale, así que supongo que será otra. Sven, Dusk, Ceris, Trevor, Yuri. Esto ya supongo que es tema Orión, ¿no? Porque vemos a Yuri, que es del equipo ruso. Y luego sale Lijao, sale Yurika. Me va a encantar, me va a flipar Yurika en este juego, o sea, va a ser una salvajada. Billy, que deduzco que también es de Orión. Sergi, que es Clario Orban, ¿vale? Luego Trevor, Lars, Grotli, Canon, Sierra de Chronostones, Willy, puto Willy, Roma, Jordan, aunque Jordan creo que lo hemos visto a la izquierda. No está a la izquierda, pues ahí está Jordan, por si alguien lo echaba de menos. Cygnus, no sé quién es, Nino, Kia, Giris, pero es que realmente Giris y Mer salen dos veces, ¿no? O
sea, los han metido 2 veces, por lo que parece. Porque la de arriba parece que es Mer también, y este sin duda tiene que ser Gyris, pero bueno. Luego, bueno, Canis del Ragna y Sapta del equipo de Zanark. En fin, es que literalmente está todo el mundo, y luego los que veis en primer plano, que obviamente no tengo ni que mencionaroslos. Y ahora vamos con el tema importante, que es ¿quién es el jugador? Vamos a... Bueno, voy a mirarlo aquí a tiempo real, la imagen para la comparativa. Y es que, bueno, muchos no os acordaréis de los artworks preliminares, o los diseños descartados, mejor dicho, de jugadores de Inazuma Eleven. Y es que en una carpeta salen los de Inazuma Eleven Go. Al ser de Inazuma Eleven Go, hay diseños de personajes adultos. Y esto nos lleva al diseño que estáis viendo ahora mismo en pantalla de Mark adulto. Mark adulto, en el diseño preliminar, tiene la bandana en el cuello y tiene una especie de chándal verde. Y luego pues el resto prácticamente no tiene mucho más. Es un chándal con zapatillas naranjas que luego pues conserva, ¿no? Obviamente pues mucho mejor el diseño que hicieron después. La bandana, si no está en la cabeza, casi que no parece él. Es bastante extraño, sinceramente, con la bandana en el cuello. Quizá porque no estamos acostumbrados a verlo, pero a mí de primeras me parece raro. Pero ¿qué pasa? Que es que el nuevo personaje tiene una bandana naranja en el puñetero cuello. Es decir, tú cuando miras este personaje quizá no te recuerda del todo a Mark Evans de primeras, pero es que si vemos la imagen del diseño preliminar, vemos que Mark realmente puede tener el pelo de punta sin tener la bandana. Bueno, realmente Mark es que tiene el pelo generalmente de punta, bastante alocado, y que, bueno, vemos que por las mañanas, pues como todos, ¿no? O sea, tenemos el pelo pues un poco revuelto y que tenemos que peinarlo un poquito para que sea pues decente, ¿no? Y es que aquí estamos viendo que el tipo de pelo es el mismo, es decir, es pelo marrón, liso con sus irregularidades, ¿no? Como siempre ha tenido Mark Evans en el pelo. El chándal sí que es cierto que no tiene por qué, o sea, no se parece realmente, comparte que es verde, pero ni siquiera es la misma tonalidad de verde, de hecho es uno más tirando a azul, pero lleva chándal y lleva la bandana en el cuello, como el diseño preliminar de Mark. Esto puede no tener que ver en absoluto, pero como lo estuve hablando con Samu SG, que hemos estado bastantes horas en llamada comentando todas las noticias, justo cuando han salido, Akihiro, el presidente de Level 5 y de Inazuma, no es tonto. Akihiro sabe que si pone esta foto va a llamar mucho la atención, porque es un personaje que mola un puto huevo, o sea, es de los diseños mejor logrados y que más me gustan, sinceramente, de Inazuma Eleven, y no lo he visto ni un día, pero ya me flipa. Tiene esos rasgos que me recuerdan a Mark, es que sinceramente me recuerdan a Mark Evans, y es que le pone esa bandana en el cuello, que es que tiene que ser un guiño al diseño preliminar de Mark Evans adulto, donde Mark tenía la bandana en el cuello. O sea, Mark nunca se iba a quitar esa bandana, estaba claro que si no la llevaba en el cuello, como vemos en el diseño preliminar, la iba a llevar en otro sitio, que pues al final terminó siendo la cabeza, como nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero es que no es otra cosa, es decir, no es una bufanda, no, es literalmente la bandana de Mark Evans. Entonces, aquí hay dos opciones. Aquí, esta persona es familiar, descendiente, hijo, pariente, lo que sea, de Mark, porque es que encima tiene los ojos del color de Nelly, ¿vale? O sea, realmente los ojos se asemejan a los de Nelly. Creo que a los de Mark también, bueno, es que Mark los tiene negros, pero el tono de Nelly tira más para marrón. Entonces, pues sabemos que Mark está casado con Nelly, ¿no? Y pues el color de ojos lo puede haber heredado de Nelly. Y por último, bueno, mencionar realmente esos pequeños, bueno, las dos opciones, ¿no? Como os digo, que sea pariente o que sea un admirador. Que esto obviamente puede ser lo que acabe sucediendo, ¿no? Esto puede ser el baiteo del siglo, pero es que apunta bastante a que por lo menos tiene que ver con Mark Evans y con el legado de Mark Evans.
Como digo, la otra opción es que puede ser un admirador suyo y por eso lleva una bandana naranja, pues en vez de en el pelo se la ha quitado y se la ha puesto en el cuello, o solo se la ha quitado para ese momento y luego a lo mejor la lleva en la cabeza, no sabemos. Y por último, no tiene por qué significar nada, pero vemos una especie de rayitos en su cuerpo. Vemos dos especies de, pues eso, de descargas de rayos que puede hacer referencia a Inazuma, que Inazuma es rayo, es decir, el relámpago, por así decirlo. Inazuma Eleven es el 11 relámpago, ¿no? Los 11 relámpagos. Así que nada, muchas gracias obviamente por estar aquí conmigo viendo el vídeo. Y pues nada, pues como siempre podéis dejar un buen me gusta, comentar, favoritos, suscribiros si estáis y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma Eleven. Y antes de que acabe el año yo creo que algunos sí que os traigo, ¿eh? Esto está subido el 29, ayer hubo vídeo también, por si no lo habéis visto. Y pues para el 31 yo creo que algo se puede hacer. Así que nada, nos vemos en la próxima y como siempre, juguemos al fútbol.